El día de hoy meditaremos en la predicación en Mateo capítulo 9, versículos 9 a 13. Voy a leerlo, hermanos. Dice la palabra de Dios: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Vamos a orar, hermanos, por la palabra de Dios. Nuestro bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos una vez más. Es maravilloso poder inclinar nuestros rostros en oración a ti. Y en esta ocasión específicamente por tu palabra, Señor, que sea predicada fielmente. Te ruego, Señor, que pongas en mí las palabras precisas, adecuadas y sobre todo fieles a tu texto. Te rogamos por nuestros hermanos y por sus mentes que puedan estar aquí, que sus corazones puedan llevarse la enseñanza y guardarla por siempre. Gracias, Padre. Te rogamos, guía este culto, guía todo lo que esté pasando aquí. Quita distracciones externas o en nuestras propias mentes. Guárdanos aún de peligro, Señor. Tú sabes y tienes el control de todo. Haznos confiar en ti y en que tu palabra lleva poder. Gracias por darnos el privilegio de estar aquí y a mí de ser el instrumento que tú usas para compartir tu bendita y santa palabra. Te rogamos y te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas la necesidad de ir al doctor. Todos hemos tenido necesidad de acudir a un profesional de la salud porque estamos mal, estamos en mal estado, nos sentimos cansados, nos sentimos adoloridos, quizás se nos rompió un hueso, quizá tenemos una enfermedad rara. Pero creo que todos hemos experimentado esa experiencia, valga la redundancia, ir al doctor, estar en el médico, estar en su consultorio y escuchar, esperar que Él pueda darnos un buen consejo, que Él pueda darnos lo que necesitamos para sanar nuestros cuerpos físicos. También hemos experimentado asimismo esa sanación, ese alivio posterior que sentimos al haber acudido y que después de un tiempo ese consejo médico, esos medicamentos hayan hecho su efecto. Es en verdad un gran alivio, podemos sentirnos descansados, reposados y parece que empezamos a vivir otra vez, ¿verdad? Parece que nuestras fuerzas son renovadas, que vemos todo con unos nuevos ojos.
que incluso las cosas que no queríamos hacer, ahora las hacemos con gusto porque hemos sentido lo que es estar enfermos, lo que es estar postrados, lo que es no tener energía para continuar. Habiéndonos identificado todos con esa experiencia, les digo, hermanos, el mundo es un hospital. El mundo es un hospital lleno, repleto de enfermos que necesitan esta sanidad. Obviamente estoy hablando al ámbito espiritual. Aunque no lo reconozcamos, todos estamos enfermos y todos necesitamos del perfecto médico, quien es nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje tan hermoso podemos ver la conversión de Mateo, de uno de los que sería un prominente discípulo de Jesús, uno de los más famosos, uno de los que más se ha escrito a lo largo de la historia de la iglesia, uno de los más citados. Aquí tenemos la historia, el momento de su salvación, de su llamamiento, de su encuentro personal con el Señor Jesucristo, con el médico perfecto. Y vemos la historia posterior, los resultados de este encuentro. Entonces, a través de este pasaje aprenderemos nuestra necesidad de este perfecto médico y los resultados de la consulta, por llamarlo así, con este perfecto médico. Entonces, en primer lugar, para ambientarnos un poco en el contexto, Jesús apenas había sanado a un paralítico, porque nuestro pasaje inicia diciendo, pasando Jesús de allí. Él venía de hacer una sanación física. Y vemos que pasando de ahí, yendo hacia otro lado, se encuentra con un hombre. Dice que este hombre estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y lo que nuestro Señor Jesucristo simple y llanamente le dijo fue, sígueme. ¿Qué podemos aprender de este hombre Mateo? Que también aplica para cada uno de nosotros que estamos enfermos, que necesitamos de Cristo, el mundo que necesita de Cristo. Primero que nada es el reconocimiento de la enfermedad. Tenemos que estar conscientes de que todos estamos enfermos, de que no hay uno, como dice la Biblia, no hay un hombre justo, no hay un hombre bueno. Todos necesitan este encuentro, todos necesitan este médico, no hay otra manera. Tenemos que reconocer que somos enfermos. Traducido a palabras bíblicas, que somos pecadores. Ese es el primer paso, el primer entendimiento para comprender todo esto. Tiene que haber un problema, ¿verdad? No he visto a nadie que vaya al médico y entre y diga, me siento muy bien, doctor, vine a visitarlo. La verdad es que solamente, y más los mexicanos, solo vamos cuando estamos muriendo. Un sano no va al médico, no lo necesita. Pero reconociendo que sí nosotros estamos enfermos, entonces reconocemos que necesitamos a este médico. Y como primer punto me gustaría enseñar, me gustaría enfatizar que no hay enfermedad suficientemente grave que Cristo no pueda quitar.
Eso como primer punto. Y para mí este es un ejemplo perfecto, el de Mateo. No porque todos los demás sean menos pecadores, ¿verdad? Pero el ejemplo de Mateo es algo curioso, algo particular, no solamente en su pecado interno, sino en lo que nosotros humanamente llamamos como pecados más fuertes. Porque tendemos así nosotros como seres humanos, ¿verdad? Una mentira es poquito, pero ya un adulterio sí, ya es un pecado grande. Tendemos a separar humanamente los pecados y ver unos como más graves y otros menos graves. Pero Mateo las tenía de perder por todas partes. Sabemos que él era un publicano. De hecho, en su encuentro con nuestro Señor Jesús estaba trabajando. Dice, estaba sentado al banco de los tributos públicos. El publicano era un cobrador de impuestos. Así sin contexto y sin nada, si decimos cobrador de impuestos, ya es rechazado de la sociedad, ¿verdad? Nada más con escuchar la palabra impuestos, ya no nos agrada. El publicano era un cobrador de impuestos para el pueblo judío. Cobraba impuestos al pueblo de Dios, al pueblo de los hebreos, al pueblo de los judíos, de parte del mayor enemigo, del que los tenía subyugados, del que tenía su pie encima de su cuello, el Imperio Romano. Para cualquier habitante perteneciente al pueblo de Israel, al pueblo judío, pensar en un publicano era pensar en escoria. Estaba trabajando para el enemigo. Estaba trabajando para el pueblo que los tenía bajo presión. Eran traidores de la patria. Eran vistos con odio. Eran vistos con desprecio. Se les escupía. Había muchas cosas ahí en el contexto histórico en cuanto a los publicanos, pero la idea es, si había alguien a quien odiar en ese momento, eran los publicanos. Muchas veces se odiaba más al publicano que al mismo Imperio Romano, porque decían ellos pues son Roma, son malos, pero tú eras nuestro, tú eres de nuestro pueblo y ahora estás allá sirviéndoles a ellos. Básicamente se habían vendido al mejor postor. Los publicanos normalmente se les ofrecía este empleo cuando destacaban en algún área de matemática, contabilidad. El Imperio Romano veía estas cualidades y ofrecía este tipo de trabajos. Obviamente era algo muy tentador. ¿Por qué? Porque tenías privilegios que te otorgaba el Imperio Romano al ser un trabajador de ellos. Tenían un buen salario y, entre otras cosas, no enfrentaban las mismas situaciones que el resto del pueblo. Coloquialmente diríamos, estaban acomodados. No sabemos mucho, no tenemos tanto contexto de cómo Mateo llegó a este punto, de cómo llegó a trabajar en este cargo público para los romanos, pero sabemos que estaba ahí. Y por contexto sabemos que era odiado, repudiado. Estoy convencido que las personas que ya estaban siguiendo a Cristo, que ya estaban escuchando de sus enseñanzas, cuando veían ahí la oficina de los tributos públicos, jamás hubieran pensado que Jesús se iba a detener ahí.
Mucho más fácil pensar que se iba a detener con el leproso, con el cojo, con el apartado, pero con el publicano, con el traidor de la patria, ¿cómo crees? Sin embargo, Cristo no piensa como nosotros. Cristo veía a Mateo como un enfermo más. Un enfermo que necesitaba lo que cualquier otro. Quizás sus compatriotas lo veían como, este sí está grave. Nosotros tenemos gripa, pero ese tiene cáncer. Así lo veían. Pero para Cristo, a sus ojos, es enfermedad, enfermedad. Igual, perfectamente equilibrada. Ni más de un lado, ni más del otro. Puedo imaginarme esta escena con nuestro Señor tan compasivo como solo Él es, tan amoroso y tan misericordioso como solo Él es, tan lleno de gracia como solo Él es, acercarse a este hombre, mirarlo y decirle, sígueme. A veces pasamos muy rápido por la palabra sígueme, ¿verdad? Porque pues, es obvio, entendemos sígueme, ven conmigo. Físicamente, ¿no? Como de, tú le dices a tu hijo, voy a la tienda, sígueme, ven conmigo. Y sí, efectivamente eso fue lo que pasó. Cristo le estaba llamando a seguir físicamente, a ir con Él. Pero este sígueme implica mucho más. Esta ternura con la que nuestro Señor vio a este hombre, a este rechazado por la sociedad, a este pecador, porque tampoco es victimizar a Mateo, ¿verdad? Él había escogido ese camino. Él había escogido traicionar a su patria, él había escogido tomar lo que llamaríamos el camino fácil. Pero a este enfermo, rechazado y odiado por los demás, Cristo lo ve tiernamente, y en este sígueme va implícito el yo te escogí a ti. Y hermano, ahí te puedes poner tú en el lugar de Mateo, porque es cierto que nosotros éramos lo rechazado, que nosotros éramos lo odiado, que nosotros éramos lo vil de la sociedad, de nuestro país y a los ojos de Dios. Pero así fue a tu encuentro, porque tú no buscas a Dios, porque Mateo no había ido a buscar a Cristo, sino que Cristo había ido a buscarlo a Él. Al que el mundo llama el más enfermo, el peor. Tú y yo, como Mateo, nos dice con amor y con ternura, yo a ti te escogí. Y es glorioso porque volteas para todos lados y dices, ¿por qué yo? Yo no lo merezco. Pero estas palabras, este sígueme, venía acompañado de su salvación. Y estoy seguro que Mateo, en ese momento, pasaban tantas cosas por su cabeza. Quizá no entendía qué estaba pasando. Sabemos que no tenía una comprensión ni lejos de ser plena de las verdades del Evangelio.
pero Cristo lo llamó. Él lo salvó. Desde antes de la fundación del mundo, su nombre estaba en el libro de la vida, como el tuyo. Si tú, el más enfermo, el que nadie quiere, el que el mundo no hubiera escogido jamás, el Rey de Reyes sí lo hizo. Y qué glorioso, hermanos, para nosotros vernos a nosotros mismos en esa situación, no solamente por lo que nos toca a nosotros, que es infinitamente maravilloso, indescriptible la salvación que se nos ha dado. Pero no para ahí, porque como dije en el punto al principio, no hay enfermedad suficientemente fuerte que Cristo, el médico perfecto, no pueda curar. Y tú y yo y Mateo somos ejemplo de eso. Porque tú y yo no íbamos naturalmente a seguir a Dios. Al contrario, íbamos hacia el otro lado jalando. Pero nos curó, nos dio la sanidad que necesitábamos. Y esas son buenas noticias. ¿Por qué, hermano? Porque hay esperanza para todo el mundo. Ese es mensaje digno de compartir con todos. Porque no hay nadie más enfermo que Mateo. No hay nadie más enfermo que yo. Y Él nos sanó. Así que con amor y con poder de la palabra de Dios puedes salir allí afuera, con tu familia, con quien te rodea, con quien sea, y presentar al médico perfecto, con seguridad de que no hay enfermedad que se le escape. Que si Él lo ha escogido, Él en el momento específico, en el momento oportuno le dirá: sígueme. ¿Y qué creen? Se levantarán y le seguirán, como lo hizo Mateo. Eso es como segundo punto. El enfermo que ha sido sanado se levanta y sigue a su médico perfecto. No leemos en ninguna parte de las Escrituras que Mateo se haya detenido a pensar las cosas. Esto es lo que nosotros llamamos llamamiento eficaz, donde no hay otra, porque no depende de ti. Porque Cristo viene y aun si tú no reconoces que estás enfermo, viene y dice: estás enfermo, pero ahora te sano. Y vas y le sigues. No leemos que Mateo haya ido, quién sabe, quizás pasó, ¿no? Espérame, voy a decirles que ya me voy a renunciar. Fue un acto inmediato. No sabemos todas las implicaciones, ¿verdad? Porque no tenemos específicamente relatado qué pasó después, y a veces hay tiempos que perdemos en la Escritura, pero aun si el seguirle no fue completamente inmediato, vemos que fue eficaz, duradero y que perduró. Este hombre que había decidido traicionar a su patria, que era odiado, enfermo y ahora sanado, siguió a Cristo hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte. Leemos de su historia, leemos de sus enseñanzas, leemos de todo lo que Dios le dio y todo con lo que lo capacitó a través de los años para cumplir la tarea a la que había sido llamado.
para cumplir la encomienda que se le había dado. Pero aquel que ha sido sanado siempre va a seguir a su maestro. Veamos hace poco esa enseñanza de los leprosos, ¿verdad? De los 10 leprosos que son sanados y solo uno vuelve a agradecer. Ahí podemos ver, hermanos, la verdadera obra de salvación. El que es salvado de verdad regresa. El que es salvado de verdad se queda. El que es salvado de verdad lo sigue. El que es salvado de verdad no da la vuelta y se va. Así puedes saber que en verdad has sido salvo. No puedes medir tu salvación en si continúas pecando o no, porque hermano, continuamos pecando todos. Pero sí se puede medir en cómo has llevado ese mandamiento que Cristo hace cuando te salva: sígueme. ¿Lo estás siguiendo? ¿Torpe? Sí, yo soy muy torpe. ¿Lento? Sí, quizás. Unos avanzan muy rápido. A veces vemos hermanos que Dios les ha dado un montón de dones y los vemos avanzar tremendamente, gloria a Él. Y nosotros vamos arrastrando la patita, pero vamos siguiendo a Dios. ¿Estás siguiendo a Dios o no? ¿Puedes dejar todo por Dios o no? Porque si no, examínate, porque quizá no has sido sanado por este médico perfecto. Cuando Dios salva, eso es lo que sucede. Tú le sigues. Cuando Cristo te sana, tú le sigues. Y dice más adelante: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si me acompañan en sus Biblias al pasaje paralelo en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, iniciando en el versículo 27, dice, está relatando la misma historia. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, este Leví es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y aquí dice, ¿verdad? Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y después dice, porque en el pasaje en Mateo leemos que hubo una comida, ¿verdad? Que estaban sentados a la mesa, pero aquí en Lucas nos dice quién hizo ese banquete. Versículo 29, y Leví y Mateo le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Mateo era recién convertido. Mateo era recién llamado, pero podemos aún en los inicios ver el corazón desbordado para seguir y servir a su Salvador. Vemos que inmediatamente después hizo banquete. Quizá les digo, él tenía una posición económica mayor a la de muchos, tenía más recursos económicos y no pensó ni un momento en hacer un banquete. Y vemos que los invitados a ese banquete eran más publicanos
y más pecadores. Hermanos, como tercer punto, el que ha sido sanado también quiere que más sean sanados por el médico perfecto. Lo más seguro es que varios de los publicanos y pecadores que se mencionan que estaban en esta cena eran personas que habían escuchado de Jesús. Pero por lógica, es muy probable que Mateo haya invitado a su casa, a su banquete, a sus colegas. Es muy probable. Es muy probable que Mateo estaba tan desbordado por lo que le acababa de ocurrir, tan lleno de gozo, que no lo quería guardar para sí mismo. Qué egoístas seríamos nosotros, hermanos, si descubrimos la cura del cáncer, nos curamos y nos callamos. Sería un egoísmo tremendo. Un hijo de Dios no hace esto, hermanos. No es una característica del Hijo de Dios quedarse callado, no lo es. Nos enfrentamos a nuestras propias debilidades, es cierto. A muchos nos cuesta trabajo hablar. En lo personal me cuesta mucho trabajo hablar con las personas de frente, uno a uno. Acá estoy tranquilo, ¿no? Sin problema. Pero cuando toca ir con una persona y hablar, yo tengo nervios, me pongo nervioso y sé lo que es eso. Sin embargo, al tratarse de esto, de las cosas espirituales, de la salvación, del gozo que tienes por ello, eso sale. Independientemente de que seas el mejor orador o el más tartamudo, eso sale. El Hijo de Dios comparte. Porque ahora, de este lado, reconoce lo que es estar enfermo. Y reconoce lo que esa enfermedad puede causar, que es la muerte. Y ve al gran hospital lleno de enfermos y no quiere el destino mortal para todos ellos, sino la bendita cura con el médico perfecto. Entonces Mateo estaba extasiado y hacía banquete y vamos a comer y invitaba, ¿no? Y todas estas personas estaban escuchando a Jesús. Porque sabemos que Cristo, nuestro Señor, no nada más iba y comía, ¿verdad? Él siempre tenía propósitos en los lugares a los que iba. Él no andaba vagando, sino que cada lugar que pisó fue por un propósito soberano perfecto. Entonces no me imagino las palabras preciosas que salían de su boca en esa cena con estos enfermos mortales. Él los veía con ternura y así como no temía contaminarse al estar en contacto con leprosos, Él no se iba a contaminar estando en contacto con pecadores. Porque Él dice, yo a eso vine. Porque dentro de todo este gozo, de todo este éxtasis de la salvación, del compartir, del comer juntos, siempre estaba el quisquilloso por atrás, ¿verdad? En este caso, siempre eran los fariseos, los escribas que estaban viendo cómo podían difamar a Jesús, cómo podían estar en su contra, cómo podían tener un cargo contra Él. Y ellos, que se creían muy sanos, que se creían libres de toda enfermedad, van y confrontan a nuestro Señor, a los discípulos. ¿Cómo es que el maestro, tu maestro, está comiendo con, pues básicamente era lo que estaban diciendo, lo que querían transmitir, con la escoria de la sociedad, con los que no merecen ni que los veamos a los ojos? ¿Cómo tu maestro puede comer? Y dice que es maestro de la ley y puede comer con ellos. Y Cristo escucha, ¿verdad?
Y va y responde. Quiero, como último punto, decir esto. El perfecto médico ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Los fariseos vienen y confrontan y están ahí metiendo cizaña, y Cristo va y responde, como decimos en México, ¿verdad? Con guante blanco, con cierta ironía aquí. Yo siempre he percibido este pasaje como Cristo diciendo: yo vine a sanar a los pecadores, vine a buscarlos a ellos. Y con cierto tono de ironía: si ustedes están muy sanos, déjenme trabajar. Y si estos hombres hubieran sido una milésima parte de entendidos en la ley como decían ser, hubiera sido un balde de agua fría sobre sus cabezas, que lo más seguro es que estaban súper endurecidos y se fueron indignados. Pero si hubieran entendido que lo que necesitaban era sentarse a esa mesa, porque al igual que los que estaban ahí, que a los que estaban juzgando, a los que despreciaban, ellos también estaban enfermos. Y tenían al médico perfecto de frente y lo rechazaron. Voltearon el rostro. Que oremos mucho, hermanos, por la humanidad, por las personas que creen que están bien. No están bien, hermanos. Los cristianos muchas veces somos juzgados por intolerantes, por que tenemos discursos de odio. Nos acusan tantas comunidades de tantas cosas, de intolerantes sobre todo. Pero no ven que el mensaje que queremos transmitir es que nosotros somos iguales que ellos. Que no les juzgamos porque entendemos lo que es estar enfermo. Que no los odiamos como ellos piensan, sino que quisiéramos que puedan encontrar la cura que nosotros encontramos y que no merecían. Que no somos mejores. Que los que estamos aquí somos los peores, los enfermos de verdad. Que oremos que Dios les dé misericordia para entenderlo y buscarle mientras aún puede ser hallado. Y tú y yo, hermano, que no nos cansemos de compartir esto, que no nos cansemos de ser rechazados. Cristo lo fue. Que no nos cansemos de ir y hablar de Él. Que no seamos altivos. Que no nos creamos mejores. Que no nos creamos sanos. Que no nos creamos separados en un sentido malo de la palabra. Que volvamos siempre a la gloria nada más en la cruz. Y que para cualquier otro fin somos igual de pecadores que los que están allá. Que mostremos ese amor. Cristo no tenía pecado alguno. Él sí, era sano, era el único. Y aún así mostró ternura, amor, compasión para todos los enfermos. Entonces, hermanos, en resumen,
Todos estamos enfermos. Todos necesitamos del médico perfecto, quien es Cristo Jesús. No hay enfermo tan grave que Él no pueda curar. No hay enfermedad tan grave que Él no pueda curar. No hay enfermedad espiritual que Él no pueda transformar. Que si nos ha curado, hermanos, y si le hemos seguido, que sea un seguirle real, verdadero, de amor, de obra, que nuestra fe se pruebe justamente en nuestras obras. Y que sea un seguirle también que involucre llevar a más. Porque esa es la gran comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones, confiando en el gran poder de nuestro Dios, que si me sanó a mí, sana a cualquiera. Aún el más difícil, aún el que tú pienses, no es posible que llegue a Dios. Claro que sí, porque tú llegaste, porque Él te trajo. Con esa esperanza y con esa fuerza, no en ti sino en Él, ve y habla y no tengas miedo. Si has de ser juzgado y vituperado, bienaventurado, si es en el nombre del Señor. Hermanos, si tenemos a Dios, si hemos sido sanados por nuestro médico perfecto, que vivamos una vida de acción de gracias para Él, obedeciéndole como a Él le agrada, comportándonos como a Él le agrada, actuando como personas sanas que han sido sanadas. No olvidemos, hermanos, cuán grande ha sido la obra de nuestro médico perfecto, Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, bendito seas, Señor. Bendita sea tu palabra, que tiene poder, que nos convence, que nos humilla, que nos trae ante ti. Te rogamos que en verdad penetre los corazones que han estado duros tanto tiempo, Señor. Nosotros éramos los más difíciles y nos trajiste aquí. No hay nada imposible para ti. Confiamos plenamente en ti. Te rogamos, salva a tu pueblo, Señor. Glorifícate en ello. Gracias por esta iglesia local que has tenido a bien darnos. Permítenos cuidarla y trabajar para la expansión de tu reino, no de esta iglesia local, de tu reino, Señor. Te rogamos que seamos siervos fieles como aquellos que han sido sanados. Te agradecemos, te pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.